vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es explicar los conceptos necesarios para, yo vuelvo atrás para poder ingresar nuevamente al campus, porque es lo que nos va a hacer falta para desarrollar las prácticas de VisualFocus. Habíamos dicho que hay una práctica, si yo hago clic, aquí la tengo, y en esta práctica, ¿sí? presenta, bien, toda una serie de ejercicios en base a 4 tablas, ¿sí? Que esas 4 tablas habíamos dicho que son las que se encuentran aquí aquí adentro, digamos, en archivo DBF. Si yo ingreso, tengo las 4 tablas, me las descargo y ya tienen datos, ¿sí? Más allá de lo que ustedes les puedan agregar con el app en blanco o cambiar con los replays o eliminar con los delete, que va a ser fundamental construir parte de esta guía de ejercicios y el trabajo práctico, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar en esta práctica como que fundamentalmente ya los datos están en las tablas y quiero acceder a ellos, ¿sí? Entonces se los descargan, se los guardan en una carpeta, que ahí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar hoy, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? A ver, un pulgar para arriba, pulgar para abajo, si queda alguna duda. Así comenzamos a explicar los conceptos del apunte. Apunte que no es el único, pero que es uno de los fundamentales para evaluar en el parcial. Cualquier cosa que esté ahí, lo vamos a preguntar. ¿Sí? Entonces, yo para que después no aparezca en algún caso de que, pero yo no sé. A ver, creo que no hace falta aclararlo, pero para que nadie se confunda, sí lo estamos haciendo. Bueno, entonces, vamos acá, de nuevo tengo que abrir el apunte de enlace a datos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a recorrer el apunte como para hacer foco en los conceptos más importantes, para que sepan dónde está más allá. Esto lo dijo Javier Sorribas también en la primera clase. Esto ya es un resumen de resumen de resumen. No se puede resumir más. ¿Sí? Por eso, acá hasta la última coma hay que saberse de esto. ¿Sí? Bien, entonces, pero yo igualmente voy a hacer poco en algunas partes para dar sustento o una guía de mi explicación que la vamos a ir resolviendo, no los mismos ejercicios de la práctica, pero sí el concepto lo vamos a ir implementando en Fox directamente como para que se entienda y hacer un enganche permanente entre lo que vamos a ir mostrando y lo del apunte. ¿Sí? Entonces, acá lo que me dice me habla de introducción al enlace a datos. Yo voy a leer para simplemente, de nuevo, ¿no? Esto no es que hay que estudiarlo de memoria, hay que entenderlo, lo que está acá. Por eso yo voy a leer algunas partes textuales como para ver si hay que traducirlo. Ustedes me dirán, che, esto no se entiende, vamos a tratar de decirlo con otras palabras, aunque siempre esa va a ser la dinámica. Dice, el enlace a datos proporciona un método simple y coherente, y fíjense, tengo un asterisco acá y acá ya tengo una definición de coherencia. Yo no voy a hacer todas las salvedades, pero lo que está en los recuadros generalmente refuerza un poquito más alguna definición o algún aspecto de un concepto, ¿sí? Entonces, el enlace a datos me proporciona un método simple y coherente para que las aplicaciones presenten e interactúen con los datos. O sea, si estoy hablando de la aplicación, estoy hablando del usuario. Es la aplicación que yo le voy a tener que construir al usuario. ¿Sí? O sea, mi aplicación, la que yo construya, le va a tener que permitir al usuario interactuar con los datos porque mi aplicación interactúa con los datos. ¿Sí? Ya vimos el concepto de formulario y ese concepto de formulario es mi interfaz. ¿Sí? El usuario va a trabajar sobre el formulario que yo construya y ese formulario va a tener más o menos controles, componentes que tendrán métodos de evento y propiedades, y de acuerdo a eso será la funcionalidad global que tenga mi formulario y es lo que le voy a permitir hacer a mi cliente, a mi usuario con los datos. Obviamente, lo que yo le voy a permitir hacer tiene que estar
en correspondencia total con lo que el cliente o el usuario necesita, motivo por el cual me contrató para que le desarrolle el sistema, ¿no? No es que lo hago a mi antojo. Pero entonces, este es un método simple y coherente, ¿sí? Y me dice, los elementos habíamos dicho que nosotros íbamos a tratar como sinónimos de alguna manera, elemento, objeto, componente, controles, ¿sí? Entonces me dice que los elementos se pueden enlazar a los datos de diversos orígenes vamos de nuevo. Los elementos se pueden enlazar a los datos de diversos orígenes de datos en forma de objetos. Uy, esto parece algo medio raro. Lo que me está diciendo acá es que yo voy a tener en mi formulario algún control para ver los datos. Mis datos los tengo que tener en algún lado, de alguna forma, tablas, en disco, ¿lo vieron hoy? Yo voy a querer mostrarle a través de los controles los datos que están en las tablas, en el disco, para que los vea mejor, lo que vea lindo, para que vea de manera, sí, que pueda hacer clic, scrollar. Uy, ¿qué será scrollar? Todo el mundo sabe lo que es scrollar, hacer un clic para seleccionar. Todo eso lo voy a hacer, sí, a través de un control que esté enlazado a un objeto origen de datos, que para nosotros los objetos origen de datos van a ser tablas. ¿Pueden ser otras cosas? Sí, pero para nosotros van a ser tablas. Y de hecho, aprovechamos para aclarar también que este apunte, todos los apuntes, siempre tienen un poquito más de lo que nosotros necesitamos, pero simplemente para que no quede trunco el concepto, porque si no es como que alguien podría pensar, che, pero esto es medio corto. No, no, no. Presentamos un poquito, o sea, lo más completito posible sin que se nos escape, ¿bien? Lo que pretende la materia, y nosotros decimos, bueno, esto no lo vamos a usar, pero queda bien presentado el tema, porque si no, da la sensación de que, che, pero esto no está tan bueno como parecía. Sí, claro que todo lo que vamos a explicar está muy bueno desde el punto de vista conceptual y de lo que vamos a poder construir como aplicación en Fox, en este caso en Fox o en cualquier otro lenguaje, ¿sí? Bien, entonces, a ver, después insisto, yo tomo algunas partes que son las que me van a permitir, luego de esta presentación, empezar a trabajar con el formulario de Fox. Y me sigue a modo de pregunta, con un título, me dice, che, ¿qué es el enlace a datos? Bueno, el enlace a datos es el proceso que establece una conexión entre la interfaz del usuario, de la aplicación, el formulario, y la lógica de negocio. Mi código tiene que haber una lógica por detrás. Es una linda definición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros preguntemos en el examen, las respuestas tienen que salir de acá. No exclusivamente de manera textual. Pueden, obviamente, y estaría bueno que estén procesadas por ustedes, pero tienen que ser académicas, ¿sí? No pueden hablar de, sí, porque ese coso, a ver, el coso se les escapa cada rato, ¿sí? Entonces, tiene que ser totalmente fundamentado en lo que ustedes estudiaron de acá. Y me dice que si el enlace, ese proceso que establece la conexión entre un objeto y un destino, o sea, entre un origen y un destino, el origen son mis datos, el destino es mi control en el formulario para que el usuario pueda interactuar. Entonces me dice, si ese enlace está correctamente configurado, los datos proporcionan las notificaciones adecuadas. Qué importante que en muchos momentos pasa desapercibido. Si el enlace está correctamente configurado, los datos proporcionan las notificaciones, y estoy resaltando el concepto de notificación. Si preguntamos después notificación, ¿sí? No queremos que queden todos ahí mirando hacia el techo diciendo, che, ¿qué será la notificación? Porque la verdad, como no leí los apuntes, traté de manejarme solo con lo que se explicó en clase, no tengo idea. Bueno, ¿sí? Es fundamental el concepto de notificación. Entonces, los datos proporcionan las notificaciones adecuadas, porque cuando los datos cambian su valor, los elementos de la interfaz de usuario que están enlazados a ellos reflejan los cambios automáticamente. Lo leo y después hago la pregunta. Si el enlace está correctamente configurado y los datos proporcionan las notificaciones adecuadas, cuando los datos cambien su valor, los elementos de la interfaz de usuario que están enlazados a ellos reflejan los cambios automáticamente. A ver, pulgar para arriba si esto se entendió, pulgar para abajo si esto pareció un trabalengua indescifrable.
Ajá. Che, todos pulgares para arriba, pero esto es extraordinario. Bueno, hay un solo pulgar para abajo, estoy viendo todos pulgares para arriba. A ver, hay tantos pulgares para arriba que alguien tome el micrófono y cuénteme con sus palabras qué es lo que entendió. No importa si se equivoca, lo que quiero saber es qué entendieron de todo eso. Profe, Sí. disculpe, yo tenía una pregunta. Ah, bien, dale. Era eso que cuando dice que se cambian automáticamente. Puede ser, por ejemplo, como si yo cambiaría mi número y esté en una base de datos, se cambia directamente a a algún programa que esté usando mi teléfono. No sé si, porque no entendí muy bien esa parte, disculpe. A ver, si yo cambio el dato en la base, no dije cuándo, y nosotros hicimos mucho hincapié la clase anterior en el cuándo, yo no, que sería perfectamente válido, pero no hablaría necesariamente, yo trataría de quitar el concepto de dispositivo móvil. No porque no aplique, sino porque alguien podría estar imaginándose algo diferente a lo que realmente queremos, porque es más amplio tal vez el abanico de posibilidades que puedo recrear en un teléfono, ¿sí? Entonces yo diría, che, pensemos en un escritorio, en una aplicación, ¿sí? Pero algo de eso hay, pero ahí hablaba mucho, decía muchas cosas esa definición. A ver, ya lo vamos a implementar y explicar mejor, pero que alguien más, a ver, ¿quién más se anima a comentar lo que entendió esa frase? ¿Sí? Y la ponemos, ¿eh? Mira, la ponemos de nuevo en grande, esto que estaba acá precisamente, ¿sí? Para que lo remarcamos. Ahí está. ¿Eh? A ver, ¿quién más me comenta algo? Así no es un monólogo, ¿no? Porque si no, me dejan hablando y yo puedo estar hablando hasta las 12 de la noche sin problema, pero quiero que estemos un poco y un poco. Nada, y entonces, ¿qué entendieron los que levantaron el pulgar? Porque me interesa mucho, porque, a ver, después es lo que, porque nosotros siempre tratamos de adelantarle cuáles son los errores que cometen los alumnos en los semestres anteriores para que no lo cometan ustedes, pero parece mentira porque los vuelven a cometer. ¿Sí? Eso de, no, yo lo sé, pero no lo sé explicar. Ah, no, yo pero pensé que, no, a ver, aprovechemos ahora el tiempo porque vamos a preguntar de todo este apunte mucho más que en semestres anteriores. Con esto queremos decir que van a aparecer preguntas nuevas que nunca hicimos, porque estamos explicando con más detalle que cualquier otro sistema al apunte, que siempre existió, pero que preguntamos poco. Ahora vamos a preguntar más. ¿Nadie más se anima a contar un poquito para ver qué es lo que se entendió? Porque si no, ¿no? ¿Sí? Profe, yo en realidad intentaría explicar algo, pero yo había puesto el pulgar para abajo porque no había terminado de entender la parte de las notificaciones. ¿Cómo? Que yo había puesto pulgar para abajo porque no había entendido del todo la parte de las notificaciones adecuadas. Bueno, que es totalmente comprensible. Lo que más me interesa saber es por qué pusieron pulgar para arriba prácticamente todos, siendo que está hablando de, como vos decís, de las notificaciones adecuadas. Y evidentemente lo entendieron. Entonces, lo que quiero es que me cuenten un poquito qué entendieron con eso. Yo entendí más o menos como que las notificaciones estaban directamente ligadas a los datos que estaban, entonces cuando los datos se cambian, por ejemplo, con variables, me imaginé que si la variable cambia, entonces el mensaje o la notificación que aparecen como dependiendo de la variable. O sea, no es que tengo que cambiar las dos cosas por separado. Bueno, ya ahí pusimos en el medio un juego, otro concepto, el de variable, siendo que yo hasta ahora, que vale, cuidado, vale usar, no quiero decir que lo usaste, que no requiere algún tipo de ajuste lo que comentaste recién,
pero vale el concepto de variable. Pero yo hasta ahora hablé de el enlace, es un mecanismo, es un proceso que me permite conectar un origen y un destino. El origen para nosotros van a ser tablas y el destino van a ser los controles que tienen su representación visual sobre un formulario. No metí el concepto de variable en el medio, por eso también quiero entender el qué se imaginaron o qué entendieron ustedes con este párrafo, porque no hablamos de variable todavía, acá tampoco lo dice, habla de datos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar un poco, y acá, bueno, acá empieza, mejor dicho, continúa, ¿sí? con la definición, pero completándola a través de la descripción de conceptos básicos en enlace a datos, que son los que vamos a ir explicando ahora. Me refiero, lo que voy a construir ahora, sí tiene su base teórica acá, en este apunte. Por eso lo importante de tratar de leerlo antes, pero fíjense que estamos hablando de qué desencadena la actualización al origen, mecanismo de notificación, todo esto es, después vamos a volver al apunte, lo más probable, pero ahora vamos a construir un poco esta idea e ir completando la definición, ¿sí? Pero a ver, no quiero que suceda que si preguntamos, describa un mecanismo de notificación, queda en blanco. Si hablamos, ¿qué desencadena la actualización del origen? Queda en blanco, como buena parte de los semestres anteriores, porque nunca leyeron esto. A ver, lo deciden ustedes, ¿no? Pero bueno. Bueno, voy a trabajar con, sí, voy a ejecutar Fox, voy a donde tengo Fox, mi ejecutable precisamente, porque habíamos aclarado que con esta versión portable, por llamarlo de alguna manera, no hacía falta. Entonces, vamos acá a